Paralogía Podcast. Hola a todos, bienvenidos a Paralogía, el podcast donde hablamos sobre teorías de la conspiración, fenómenos paranormales y demás cosas extrañas que a veces nos encontramos por internet, de relatos de personas y cosas por el estilo, intentando hacer un poco de divulgación de la filosofía y la ciencia en el camino, ¿no? En medida de lo posible. Y pues nada, quisiera agradecerles como cada 2 semanas lo hago a ustedes, personas que nos escuchan de forma entusiasta en cada capítulo, si es que lo hacen. Y si no, pues también, gracias por al menos escuchar hasta los primeros 7 minutos del capítulo, ¿no? Y también quiero agradecer a Glitchbay por permitirnos usar su música, que es luego la música que escuchan aquí de fondo, que está muy padre. Vayan a buscarlo en sus redes sociales. Ahí también encuentran más canciones de ellos, están muy chidas. Y como siempre, también quiero agradecer a Lalo, persona sin la cual mucho de este trabajo técnico no se podría hacer porque yo no le sé. Nada que agradecer, otra vez un gusto estar por acá. Y claro que podría salir sin videitos y cositas así, pero de que sale, sale. Bueno, supongo, pero yo me abrumo y me ofusco y me estreso. Pero bueno. Y también quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok, YouTube, nos pueden escuchar en Spotify, también en Amazon Music, y pues en YouTube nos pueden ver así en video, pues. Y pues síganos, ¿no? Y déjenle un like, déjenle 5 estrellas, un comentario allí, si les gustó o no les gustó, lo que sea, pues ahí cualquier cosita ayuda, ¿no? Sí, Sí. y yo quiero felicitar a Glitchbay. Fueron nominados a un concursito para el Vive Latino. Sí, Entonces, sí, sí. está muy padre su música. Lo hemos recomendado desde el inicio. No es promoción pagada, ni mucho menos. Claro que agradecemos que nos permitan usar su material. Pero de verdad nos gusta. Bueno, en lo personal creo que a los dos nos gusta toda esta música de sintetizador y pues estas ondas electrónicas, ¿no? Entonces, felicidades y gracias otra vez por ser nuestra música de fondo. Andamos bien movidos aquí para mantenernos despiertos y todo. Claro, sí, justamente vi que compartieron en su Instagram eso y yo lo iba a compartir en el Instagram del podcast, pero chale, no me da la vida ni para comer, entonces pues se me olvidó. Pero sí, pronto, hoy me doy el tiempo de buscar la publicación de ellos y lo Hay que comparto extenderla. para que quienes nos sigan vean. Sí, 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 y pues que bueno, felicidades a Glitchbay. Felicidades. Enhorabuena. Sí, sí, a uno de ellos lo conozco desde que tengo 12 años y al Hola. otro muchacho lo conozco, ay, no me acuerdo, cuando empecé a dar clases, pero en fin, Órale. sí, qué cosas, ¿no? En fin, pues bueno, entonces, como últimamente acostumbramos, pues vamos a un preview rápidamente de lo que va a tratar el capítulo del día de hoy, ¿ok? ¿Sientes que te cuesta trabajo concentrarte? ¿Te encuentras desplazándote sin parar por las redes sociales, absorbiendo videos de 1 minuto sin recordar nada? ¿Has notado que la información superficial parece estar reemplazando el conocimiento profundo? Te aseguro que no estás solo. Hoy descubriremos si esto es solo una fatiga mental, tecnologías conspiranoicas o un fenómeno con bases biológicas y raíces filosóficas tan antiguas como el siglo XIX. Prepárense para cuestionar su relación con la tecnología y para tal vez encontrar pues un antídoto a esto, ¿no? Y aquí nos podemos dar cuenta de que se trata de una continuación de nuestro capítulo anterior, el cual les advertimos que tenía continuación, que trata precisamente acerca de este fenómeno contemporáneo llamado brain rot, ¿ok? Entonces vamos a continuar con una segunda parte de esto. ¿Cómo ves, Lalo? Un gran esfuerzo. Estamos siendo baneados. Para la gente que no lo sepa, y ya hemos coincidido con varios creadores de contenido, o bueno, mínimo husmeado en números con otros creadores. Y tristemente cuando se tocan estos temas, las plataformas te aplican censura. Y Claro, es bien evidente, está bien directo, desmotiva, claro que sí, pero pues es información y tiene que estar disponible, creo que para la gran mayoría de la población. Ya está en el sí, criterio de cada quien qué hacer con esta información, pero que sepan exacto. que es, como creadores, es un esfuerzo extra el saber que
que no va a haber tantas vistas, que no va a haber tanta difusión de este tema. Sí, justamente algo que me llamó mucho la atención es que nuestro capítulo anterior, el del 3 y guión Atlas, Ujú. diagonal Atlas, en menos de una semana ya tenía más de 50 reproducciones en Spotify. Ya. Y ahorita es uno de nuestros videos más reproducidos. Bueno, uno de los podcasts, uno de los capítulos más reproducidos de los que tenemos, ¿no? Tiene como 160. Está Para, entre... sí, para los números que Ajá. estamos manejando, Sí, va, sí, sí. va bien, es un tema caliente, eh, Sí, está de moda ahorita, bueno, para los que les interesan ese tipo de cosas, pero este otro debería también de estar más o menos populacho entre los memes de Brain Rot y lo que es realmente el Brain Rot, pero claro. nada que ver con la difusión y con la promoción, que bueno, no es como Sí, que paguemos para hacerlo, difundir, pero sí se nota pues el algoritmo, claro. mal dicho. Sí, y el promedio de nuestros otros videos, de nuestros otros capítulos en Spotify, está como de unas 40 reproducciones o algo así. Y el anterior del Brain Rot está como en unas 20. O sea, sí Sí, se un montón. Sí, yo similar con lo de redes sociales en TikTok, que bueno, es entendible. Ahorita no sé si quieras que nos explayemos en eso. Bien, bien, tú me diste una buena explicación. También nuestra media baja, 600, 700 vistas. ujú. Ya si es normalón, 1000 vistas. Ya Ajá, sí, si se viraliza, yo creo que está muy mal implementada la palabra, pero pues más de 1000. Pero sí, estos sí, de 200 vistas, 200 para abajo vistas. Y pues sí pega en el, ¿qué será? En el ego. Sí da para sí, se abajo, siente feo. pero entendible. Y bueno, bien lo mencionaste tú, pues claro, la plataforma no va a promover un contenido que promueve el desuso de la plataforma, pero pues un poquito más de conspiración, ¿no? O sea, estamos en este Claro, ciclo donde no se puede hablar de ello, está censurado por la propia plataforma, porque claro, es entendible que ellos quieren más vistas y si empiezas a cuestionar el por qué necesitarías estar pegado a la pantalla más de 2 horas al día, más de 1 hora al día, pues va en contra de sus intereses y aquí estamos un poquito nadando contra corriente, siendo más llevados por ella que fluyendo o luchando, pero ahí está el granito de arena. claro, sí. Y pues algo importante, ¿no? O sea, luego dicen que para saber si una teoría de la conspiración tiene pues cierta verdad allí entre líneas o algo así, pues bastaría, ¿no? Con cuestionarnos si hay intereses económicos de por medio, ¿no? Los hay. Si hay personas beneficiando económicamente de que las cosas sean como la teoría de conspiración dice, o Lo si hay. el hecho de que no sean así perjudica económicamente a alguien. Entonces, muy probablemente, si hay intereses de este tipo de por medio, quizá haya algo de verdad, y pues creo que aquí es muy evidente que pues así es, ¿no? No estoy queriendo decir con esto que haya una especie de junta de viejos ancianos manipulando los hilos, ¿no? Creo que más bien las juntas que suceden son en los pisos más altos de edificios corporativos entre CEOs, inversionistas y cosas del estilo, tomando decisiones acerca de pues qué hacer, ¿no? Para ganar más dinero. Y pues sí, viva el fascismo corporativo. El capital. Exacto. Pues sí, si sigue siendo la principal causa o motivo para desarrollar tecnología o crecer entretenimiento, pues sí nos vamos a topar con pared cuando luchemos contra esa causa. Entonces, no es nada personal. Yo vuelvo a decir, bueno, mi postura es que es información, debería estar disponible para todos. Deberíamos de tener esa capacidad de discernir o de pensamiento crítico de saber si es bueno para nosotros y qué estamos obteniendo. Nos queda claro que es, bueno, en el capítulo pasado lo mencionamos, es dopamina de fácil acceso. Claro que le gusta a nuestro cerebro, pero hay que pensar a largo plazo. Eh, Claro, de qué sirve estas microdosis o macrodosis de dopamina cada vez que abrimos el celular, si cuando lo dejemos de usar pues vamos a estar como muertos en vida. claro, sí. Y justamente lo que estoy pensando, o sea, si estas corporaciones, estas redes sociales, todo esto no te advierten de una forma más activa del daño que está haciéndole
a tu cerebro el consumo del contenido que puedes encontrar en ellas. Estoy pensando que es como si pues todas estas compañías y marcas de cigarros, ¿no? No tuvieran estas imágenes súper feas en las cajetillas. Porque justamente luego de que se implementó una política pública más agresiva y restrictiva respecto a cómo deberían informar acerca de los daños causados los daños a la salud causados por fumar, pues fue entonces cuando comenzaron a mostrar estas imágenes, ¿no? Bastante feas. Y pues bueno, o sea, pareciera que consumir el contenido de estas redes sería como si alguna de estas marcas no te dijera nada respecto a lo que puede pasar a tu salud si fumas. Sí, está bien ambiguo, porque ahorita que tocas ese tema, por ejemplo, de los cigarros, aún te topas con personas que defienden casi que a la marca. Yo me he topado Ajá, a varias personas que dicen, ¿y a mí de qué me sirve que me pongas una rata muerta en mi cajetilla si yo de todos modos pues consumo el tabaco porque quiero? Que me pongas sí, a un niño enfermo, a un hombre enfermo, a una rata muerta, no va a afectar en nada mi consumo. Pero son pequeños pasos que se va dando para ir abriendo cierto tipo de pensamiento y que te empiezas a cuestionar si realmente vale la pena esa acción o esa decisión que estás tomando, en este caso de los cigarros, de consumir tabaco. Y en este caso de las redes sociales, pues sí parece que nos falta ese gran disclaimer que ninguna red social se ha atrevido a dar, más que creo que Meta, ujú, y muy burocráticamente. O sea, no esparcen información de que, oye, pasó esto en Estados Unidos porque se generó una cámara de eco con un adolescente y pues terminó atentando contra su vida. claro, Cosas por el estilo, ¿no? Entonces sí, sí. quién sabe si seamos la generación a la que le toque ese tipo de cambio, ¿no? Estaría bien curioso. Así como vemos la rareza del tabaco, que era Ajá, perfectamente normal y fue muy disruptivo cuando se empezó a negar en establecimientos. ajá. Cuando se le ocurrió a los doctores decir, oye, si estás embarazada, tal vez no es buena idea que estés fumando. Cuando en los 70 era de, oye, te dio un cólico, te dio un espasmo, pues un cigarrito y ya Sí, andando, ¿no? fíjate que mi abuelo fumaba desde los 7 años, algo así. Una vez me dijo que su mamá le hacía los cigarros, tomaba Órale. el tabaco y lo envolvía, se los daba. Sí, no, es toda una historia de, pues, yo en cuanto a vida en hospitales o en el sector salud, también te topas con esta famosa frase de mi abuela fumó toda la vida Ujú. y no le pasó nada. Y véame a mí, que no fumo, ya tengo cáncer de pulmón. Dígame si no es injusto. Y ya es donde entras a temas como que, claro, pues eres fumador pasivo y ser fumador pasivo es muchísimo más dañino que activo. Exacto. Pero el tratar de explicar eso a la gente y que les haga sentido cuando ya traen tan arraigada alguna idea es bien difícil. Y creo que se va a presentar con ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a tener tal Sí, vez en unos 10 20 años a adultos jóvenes diciendo, pues yo consumí Skibidi Toilet y Brain Rot y veme, no me pasa absolutamente nada. no Pero me y ya pasó nada, ¿verdad? mientras no te ven a la cara y lo hacen a través de alguna pantalla o no tengan capacidades sociales y defiendan eso, ¿no? Yo me comunico con mis amigos, todos los días tengo una junta de cualquier servicio de videollamada que existe en ese momento y claro que Sí, tengo sociabilidad con otras personas. Pero si lo sí, ponemos en justo contexto actual, pues oye, socializar es tener contacto, pues no físico cara a con la cara, persona, ¿no? pero Sí, a cara, presencial, ¿no? Entonces siento como sí, que ese es el gran problema, ¿no? Que se va moldeando a estos nuevos contextos tecnológicos que pasan a ser cuestionables y que se nota como que hay una clara división entre lo actual y lo viejo, porque te suelen preguntar así como de, ay, ¿cómo le hacían antes? Pues como siempre ha sido, solo que ahora tenemos sí. diferentes tipos de tecnología. Sí, justamente ahorita que dijiste esto, se me ocurrió que van a decir, no, pues yo consumí todas estas cosas y mírame, no me pasó nada, mientras intentan regar las plantas con Gatorade, ¿no? Con Así Gatorade, como, sí, sí, sí. como decíamos en el capítulo pasado, ¿no? Sí, ¿y qué Y, tiene de y malo? ajá, sí, como en la película Idiocracy, también Sí, votando por presidentes súper ineptos y cosas así, ¿no? sí, Pero bueno, se está convirtiendo el mundo en algo bien curioso. Ayer fíjate que sí, me encontré con pues un youtuber, un creador de contenido, ajá,
Es español, si no mal recuerdo es de Barcelona. Lamento no tener más información, pero creo que se llama The Code o The Code. Ni idea. Pero él hablaba de cómo el mundo se está volviendo aburrido. Y El mundo se está volviendo aburrido. se está volviendo aburrido para las nuevas generaciones, incluso para nosotros. Pero él, bueno, su punto de partida va desde que si tú veías no sé, creo que menciona el ejemplo de un estacionamiento en los años 80, te topabas con un arco iris de colores en los vehículos. Uno verde, uno blanco, uno salmón, Ajá. a comparación de las tendencias actuales donde sacan un vehículo y viene en 3 colores, generalmente. Sí. Blanco, negro y gris. Bueno, paréntesis, ahí está la innovación del capitalismo de la que tanto alardean. Pero Sí, bueno, sí. continúa. De hecho, de las posturas es precisamente eso. Pero él habla sobre cómo la globalización cambió su rumbo a la idea conceptual que se tiene el globalismo, que es de, bueno, todos con las mismas oportunidades, está como un derecho universal, si lo quiero simplificar demasiado, pero cómo eso precisamente ha hecho que nos aplanemos en todos estos extremos que se llegan a tener como culturas o sociedades, donde antes podrías decir, bueno, pues tal vez tal cultura es muchísimo mejor en no sé, en crear tecnología, incluso si nos vamos a algo muy simple, bueno, tal tipo de cultura es más espiritual, le interesa cierto tipo de otros aspectos de la vida, pero como precisamente el globalismo parece que ser que el capital ganó y que todos estuvimos de acuerdo y dijimos, sí, lo que importa es dinero y hacer dinero y que lo hagas rápido y que lo hagas eficientemente. Y eso precisamente fue aplanando esta curva de variantes. Sí, ha sido como que haya más uniformización, ¿no? Uniformización y que se vuelva gris y aburrido. Sí. O sea, ya no se puede pensar fuera de la caja. Él pone algunos ejemplos como, te digo, es de España y dice, ¿qué tengo que ir yendo al centro a una tienda Louis Vuitton, que es una marca francesa? Pues claro, muy bonita la marca francesa, de alta gama, pero pues también aquí producimos ropa, y tenemos nuestro estilo de vestir. Dice, pero no, estamos yendo a la globalización donde estamos utilizando incluso prendas de vestir que son hechas para el norte global, donde es otro tipo de clima, y aquí andamos en tales temperaturas, pero bien abrigados porque queremos lucir como esa tendencia global. Sí, como se visten las personas en Londres, ¿no? Exacto. Entonces, hace esa crítica, se me hizo muy atinada y creo que precisamente esta tendencia de redes sociales y cómo se nos manipula, o bueno, nos dejamos manipular o guiar, porque termina explicando lo de la paradoja de la decisión. Y lo quiero relacionar al brain rot porque, pues sí, efectivamente, cita un estudio donde, resumiéndolo muy fácilmente, entre más opciones tengamos, más difícil nos es decidir y tomar una decisión, aunque sea benéfica para nosotros. Y se muestra como entre menos opciones tengas, somos más felices decidiendo. ¿Por qué? Porque no nos costó tanto tiempo de análisis, y para nuestro cerebro, en cuanto a optimización energética, eso es lo que buscamos. Entonces habría que cuestionarse si lo que estamos pensando está basado en nuestro pensamiento crítico, en lo que nosotros realmente creemos, o si fue algo que agarró nuestro cerebro porque lo vio directamente en la red social y fue lo más fácil de creer, porque ahí te lo mostraron desglosado y ya no tienes que pensar tú. Ya como decimos, ¿no? Vi un TikTok donde mencionan que estudiaron, no sabemos de dónde, pero ahora pienso yo de esta manera porque lo vi en un TikTok y pues fue lo primero que me mostró mi feed. Claro, sí, y como decíamos pues en el capítulo pasado, ¿no? O sea, esto tiene un montón de beneficios económicos, mercantiles, para pues un montón de corporaciones, ¿no? O sea, si el hecho de estar siendo bombardeados por estos contenidos de forma constante, y suponiendo que esto de hecho determina en cierta medida nuestra toma de decisiones, entonces es en cierta medida, ¿no? Determinable o en cierta medida fácil de condicionar nuestra decisión respecto, por ejemplo, qué tipo de productos comprar, en dónde comprarlos, a quién comprarlos, qué marcas, ¿no?
Y pues eso, entre una gran variedad, por ejemplo, de licuadoras, muy probablemente vas a comprar la licuadora de la cual te salió contenido en la red social. Sí, lo que te encaretaron, tal cual. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y pues fíjate que yo luego del capítulo pasado estuve pensando si esto es algo nuevo, o sea, si esto no es algo que haya sucedido ya antes. Mm, bueno, pero antes de continuar también quisiera recordarle a las personas que nos escuchan que es el brain rot, ¿no? Ah, Y pues básicamente consiste en el declive de ciertas capacidades cognitivas, como por ejemplo la atención, la capacidad de pensamiento crítico también, debido a la sobreestimulación, ¿no? Debido a la sobreestimulación que estamos teniendo por parte de, en este caso, de redes sociales que causan estos picos de dopamina que hacen a largo plazo que pues nos cueste trabajo poner atención a la cotidianidad, a cosas que no son tan estimulantes, ¿no? Cosas que no son videos de un minuto menos cambiando constantemente con un montón de música y ruido y colores llamativos, ¿no? Justamente eso es el brain rot, ¿no? El declive de estas capacidades cognitivas debido a la sobreestimulación. Entonces, te decía, estaba pensando si esto es nuevo, o sea, creo que históricamente en lo que llevamos pues como seres humanos, creo que no ha habido ninguna cosa que sobreestimule a cierto grado nuestro sistema nervioso central, creo. Pero no sé, estoy pensando, por ejemplo, en el momento en el que aparecen las películas, ¿no? Por primera vez, el cine. ok. Ya ves, ¿no? Esta famosa toma en donde hay personas que se reúnen a ver una película por primera vez, que es la de que va a pasar el tren, ¿no? Que dicen que, bueno, ahí creo que muchos lo han visto, ¿no? Que el tren se va acercando y la gente corre asustada, ¿no? Porque parece que los va a arrollar. Ahí tengo mis dudas, dicen que quizá fue un montaje, que no necesariamente las personas se asustaron, pero lo que quiero llegar es que pues el cine es algo que no se había visto antes y que seguramente cuando lo estabas viendo pues te estimulaba en exceso, ¿no? Comparado con los estímulos que había disponibles en el momento, ¿no? Que incluso hoy en día si vamos al cine pues también es un pico, ¿no? En la estimulación, porque pues dependiendo de la película que vayamos a ver y todo el contexto en el cual suceda, pues la normalidad, la cotidianidad en la que vivimos no sucede como en las películas. Entonces, a lo que quiero llegar es que si no ha habido en el pasado algo similar, ¿tú qué piensas de eso? Yo creo que como fenómeno social, tal vez sí, no. Lo más cercano serían las primeras cuestiones tecnológicas, tal vez el cine, que hay que contextualizar. El primer cine era pura imagen, o sea, video, Claro. sin sonido. Fue Sin otra sonido. revolución cuando empezó a ser En blanco y negro. en blanco y negro y cuando empezó a tener música, que era una orquesta, Ujú. que es tiene nombre, yo ahorita no lo recuerdo, pero es como en las caricaturas de Tom y Jerry, o Sí. de los Looney Tunes, donde los movimientos como que tienen un sonido de instrumento, así de que va Ajá. cayendo y o no sé, imagínense a Bugs Bunny con el capítulo del barbero, que era básicamente una ópera trasladada Sí. a animación, ¿no? Pero no era como tal un diálogo. Es por eso que Tom y Jerry, los Looney Tunes en su momento, el Coyote y el Correcaminos, no hay un diálogo como tal, porque la innovación tecnológica de meter voz a un video o a una película, pues fue progresivo. Pero Sí. en cuanto a tecnológico, eso. Pero lo que sí lo puedo enlazar es precisamente a las drogas. Las drogas, cualquier cierto. tipo de drogas, la guerra del opio, Ujú. ancestral como ella misma, pero siempre hemos estado luchando por esos estímulos de drogas. Pero Diga, creo que la droga tiene un asunto particular, o sea, la droga en sí misma, pues sí te ocasiona la el adicción. pico de dopamina, la adicción, pero además también en sí misma ocasiona el deterioro neurológico, ¿no? El deterioro neurocognitivo. Algunas de ellas, otras realmente es precisamente la adicción causada por esos picos de dopamina. Ujú. O sea, Bueno, sí. termina siendo básicamente lo mismo. Nos estamos drogando con redes sociales porque Ujú. nuestro cerebro segrega la dopamina. Parece ser no un hábito dañino, pero volvemos.
se está deteriorando la función cognitiva. Y lo mismo Claro. podría decir cualquier otra persona. Digo, desconozco de drogas antiguas, pero pues el opio, no sé, imagínate cualquier raíz estimulante, incluso sin ir tan a la palabra droga como tal. El ginseng en Asia, que es un estimulante y es altamente, bueno, es muy valioso para toda esa cultura por sus beneficios, pero por su estimulación. No se diga de los afrodisíacos, por ejemplo, ¿no? Sí. Drogas o sustancias con un uso en específico para segregar ciertas sustancias y provocar euforia. Entonces se nota Sí. que desde nuestro uso de razón, no sé si sea correcto como lo estoy diciendo, parece que estamos constantemente buscando ese sobreestímulo. Y en su momento llegó a ser por sustancias, por algunas tecnologías, como ahorita podría ser lo del cine. Claro que los smartphones llegaron con esta nueva novedad, ¿no? Pero eso se pasó ahorita a las redes sociales. O sea, tenemos en la palma de la mano a cualquier momento. Porque ponte a pensar en tal vez en nuestra generación en los 90s para conectarse a internet. Claro que el internet existe desde esos años, Sí. comercialmente hablando. Si nos vamos más atrás, pues desde los 80s. Pero ya comercialmente hablando, pues claro que te podías conectar a internet, pero ¿qué nos impedía el buscar alguna imagen estimulante de lo que tú gustes? Si te gustaban los cómics, buscar algún cómic en internet y obtener esa satisfacción, ¿no? de dopamina por estar leyendo una historia que te gusta, por estar viendo un video que te gusta. ¿Qué nos impedía en los 90s estar tan adictos a los dispositivos tecnológicos como lo es ahora? Tristemente era la conexión. Sí, era lo que decir, la difícil disponibilidad, ¿no? O sea, entre que conectarte a internet implicaba, pues, no sé, organizarte con tu familia por la línea La línea telefónica, telefónica. la poca cobertura del internet, pues, a nivel nacional, los costos, los costos elevados del servicio. Los tiempos de carga, o sea, no sé si te tocó de repente abrir una imagen en Google Imágenes y que cargaba así tipo máquina de escribir, ¿no? O sea, empezaba a cargar la imagen de arriba, se empezaba a rellenar poco a poco hasta que después de unos minutos tenías tu imagen completa para ver una imagen. No me tocó ver eso. ¿No te tocó eso? A mí tristemente sí. Pero incluso te habla un poquito de los hábitos de consumo tecnológicos que llegamos a tener. En su momento, en su salida en Facebook, no sé tú a qué edad lo habrás usado. Yo empecé a usarlo como a los 16, estaba en prepa, segundo año de prepa, que fue cuando se empezó a popularizar. Pero también era bien distinto comparado con ahorita. No se digan los videos, o sea, qué tan difícil era cargar un video en Facebook incluso. O sea, era meterte al post. Ajá, sí, exacto. Era meterte al post, esperar a que cargara el famoso buffercito. Incluso en YouTube, ¿no? ¿Te acuerdas de la rayita roja? Que todo está. Sí. La rayita roja y la rayita blanca, que es el buffer y dónde va la reproducción de tu video. Entonces, a veces tenías que esperarte a que adelantara poquito la rayita blanca para empezar a ver tu video sin interrupciones. Eso ya es bien raro verlo en TikTok, en Reels, en Shorts, porque carga casi inmediatamente, y si se traba por conexión porque lo sigue habiendo, te puede ir a una zona rara o tu internet empieza a fallar, pero se pausa y aún así creo que tienes la opción como que se trabó, pues siguiente, ¿no? Y el siguiente sí se empieza a reproducir. Entonces está bien raro cómo nos condicionan a... Puedes tener un poco de interés y incluso les invito a hacer el experimento. Si se les traba un video y tienen el genuino interés de no, es que sí quiero acabar de ver mi video, si se quedan ahí, incluso el algoritmo lo toma más valioso, como que este tema, esta persona se quedó a verlo, se esforzó por verlo, ahí te van cosas relacionadas. Sí, te salen más cosas, sí me ha pasado. Sí, y está bien curioso cómo nos van condicionando. Entonces, pues respondiendo a la pregunta, creo que me desvié mucho. Creo que sí, pero pues precisamente los temas que ya hemos tenido con cosas similares, pues han demostrado a sacar como que lo peor de nosotros. Sí, justamente pensando en esto me acordé de Nietzsche, ¿no? Del filósofo Friedrich Nietzsche, muy popular por estas cosas del superhombre y así habló Zaratustra y todo esto, ¿no? Y resulta que allí en el libro llamado Así habló Zaratustra, que pues por cierto
muy interesante, pero sí muy complejo a la vez, ¿no? O sea, hay que leerlo bastante contextualizado y entendiendo muy bien todo lo que menciona previamente en todos sus otros textos. Okay. Nietzsche habla de algo que él llama el último hombre, que es como la contraposición o el opuesto al superhombre, ¿no? Creo que todo el mundo tiene como, bueno, no todo el mundo pues, pero esta imagen del superhombre es más o menos popular como este individuo, no con superpoderes, pues, pero este individuo con cierta perspectiva moral por encima de los demás. O sea, no es que sea más bueno que los otros, sino que es capaz de hacer un cambio en su sistema moral, en su sistema de valores, que incluso puede ser visto mal por la mayoría de la gente, que puede ser visto como incluso malo moralmente, pero no le importa, o sea, él se sobrepone a eso e impone una nueva moralidad, ¿no? Okay. Eso es el superhombre, pues, ¿no? Pero en contraposición a esto, él menciona algo llamado el último hombre, que es, pues, según él, pues es un sujeto que busca solamente la comodidad, el placer inmediato, la seguridad, y pues no pensar críticamente, no cuestionar lo establecido. Y justamente pareciera que esto va de la mano del brain rot, ¿no? O sea, justamente el estar inmersos en estas redes sociales, en todo este contenido que se genera, en toda esta comodidad aparente generada por todas estas cosas que consumimos, pues propicia que no pensemos críticamente, propicia eso pues, en gran medida por el deterioro de nuestras capacidades cognitivas, pero también pues de cierta forma también es propiciado por que se nos va, ¿no? Como sugiriendo cierta línea de pensamiento a partir de los contenidos que vamos consumiendo. Y pues ahí sucede esta pérdida de razonamiento crítico, ¿no? Y entonces alguien podría decir, no, pero aguanta, yo consumo puras cosas de crítica política, de Ciencia. cine, de arte, de ciencia, ¿no? Ok, sí, sobres. Pero a ver, dime, ¿cuántas veces te pones o te detienes a cuestionar realmente si ese artículo científico del cual te dieron un review en un TikTok realmente está bien hecho? O sea, bien agendado, porque también exacto. Otro vicio de la investigación y de la ciencia es saber qué agenda tiene una investigación a favor de quién. Exactamente, ¿no? Y pues bueno, o sea, termina propiciando todo este círculo de comodidad, pasividad y poca reflexión, propiciando pues que al final de cuentas todos estemos allí, ¿no? Siendo ejemplos paradigmáticos del último hombre de Nietzsche. Sí, en el momento en que cedemos parece ser que es parecido. También se me figura un poco a lo de los griegos con el hedonismo. O sea, simplemente disfrutar y buscar el placer. Que en este caso es apagar el cerebro, ¿no? Que se suele decir mucho y he visto a muchas personas decirlo como si nada de lo que quiero es apagar el cerebro. Y es como de, oye, pues creo que es lo único chido que podemos hacer, ¿no? Lo único interesante. Claro que habrá sus momentos donde dices, oye, estoy agotado, estoy cansado, pero el normalizarlo a decir, ¿sabes qué? Mi día fue malo, por no decir otra palabra. Lo que necesito es apagar el cerebro y mi dopamina recibida por parte de redes sociales. Sí, pero ahí un disclaimer, o sea, sí el hedonismo se ha llegado a interpretar como esta posición, digamos, de desenfreno y satisfacción de deseos y placeres sin tener ninguna mesura ni tampoco ningún criterio. Sí, sí tiene esa connotación, pero precisamente el hedonismo de los griegos, específicamente iniciando con, por ejemplo, con Epicuro, no era así. O sea, sí era una cuestión un poco más mesurada y racional y con cuidado, ¿no? Buscando la felicidad, el bienestar. Toda la razón. Es como la... ¿Cómo se llama? Lo que traen ahorita también mucho del estoicismo. El estoicismo moderno también. Nada que ver. Oye, espérate. Que bueno, eso es solamente propaganda de relaciones de género tradicionales disfrazada de filosofía, no manches. Sí. De repente uno se le van las cabras. Me disculpo. Pero sí, tiene que ver directamente el cómo solventamos o cómo lidiamos, a mi parecer, tal vez se pueda considerar opinión, con esa frustración
pues de nuestra realidad, tristemente, y la facilidad que tenemos para parcharla, tapar el Sí, sol con un dedo, con algo tan simple como una red social. claro, claro, sí. Y pues también esto tiene un efecto, ¿no? O sea, pensando también en en lo que sucede en este momento, ¿no? ¿Cómo se llama? En Nepal, En Nepal. lo que sucedió, ajá, hace un par de semanas, creo que también lo mencionábamos en el capítulo Ujú. pasado, ¿no? De que pues los medios de comunicación lo manejan como de, ah, sí, le bloquearon el acceso a tales redes sociales, las Y vean lo generaciones que pasó. más, Ajá. ajá, las generaciones más jóvenes, pum, se rebelan. Híjole, no creo que sea así de simple, pero lo que sí pienso es que, pues bueno, si tenemos a nuestra disposición todos estos estímulos, todas estas cosas que nos hacen sentir tan cómodos, pues changos, o sea, pareciera que entonces el mundo real, el mundo que de verdad tiene efecto, por ejemplo, en cuánto cobramos cada quincena, el mundo que tiene efecto, por ejemplo, en qué tipo de servicios de salud podemos tener a nuestra disposición con el sueldo que tenemos, o qué tipo de servicios el Estado nos provee y otro montón de cosas, ¿no? Muy relevantes para la vida en sociedad. Pues todas esas cosas pasan a segundo, tercer, cuarto plano, ¿no? Porque precisamente están todas estas distracciones Ujú. al alcance de nuestro bolsillo, donde tenemos el celular y pues changos, o sea, el mundo en el que vivo sí está feo, pero mira, puedo estar viendo TikToks de gatitos sin parar una y otra vez y pues sí, ¿no? Qué feo, no me pagan lo suficiente como para poder tener un acceso eh, el acceso deseable a la salud ni una vivienda digna, pero mira qué chido, puedo pagar el internet para ver TikTok. Sin O ir tan sea, lejos a nuestro mm, país, las nuevas legislaciones que están sucediendo, algunas atentando contra derechos básicos de libertad como sociedad, y el tema a conversar no es eso, sino pero, sí, pero ya viste a quién sacaron de la casa de los famosos, sí, pero ya viste lo que dijo claro. tal persona de tal otra persona. Entonces, pues sí, directamente relacionado a lo que mencionas del superhombre, pareciera Ujú. ser que las generaciones de antaño tenían un poquito más ese superpoder, que yo sí lo considero ahorita un superpoder, el poder cuestionar, pensar críticamente a dónde está yendo la sociedad por las decisiones de nuestros dirigentes, y parece ser que sí, nos están Ujú. consumiendo y llevando a seguir la agenda propuesta por alguien que pagó en la red social, y que te quedes pues amansado, recibiendo, Claro, esperando sí. a no tener cambios. Sí, sí, sí. Y también pues eso implica pues cierta pérdida, ¿no? De autenticidad en los individuos, Sí, sí, sí. en las personas, ¿no? Y pues al final de cuentas, pues nada importa, ¿no? O sea, las cosas dejan de tener importancia, las cosas allí en el mundo real dejan de importar, porque pues bueno, o sea, en mi algoritmo todo está bien, en mi algoritmo todo funciona, Eso ¿no? también. Mi algoritmo me muestra las cosas que me gustan y también me muestra las cosas que me disgustan, pero me las muestra de tal forma que pareciera que no me afecta directamente, ¿no? O al contrario, Em, te hace el enemigo, te le da forma al enemigo. Por ahí hay una claro, película sí. que se llama, no me acuerdo si el Red Social o la Red Social, creo que es la de Mark Zuckerberg, pero está en Netflix. Ajá. Y Sí, red hablan social. de Red Social, ok, ok. Sí. Y hablan de el último caso de las votaciones de Estados Unidos, de cómo se radicalizaron tanto demócratas como republicanos, precisamente a través de redes sociales. O sea, si no tienes enemigo, te lo dan también. O sea, Claro. te dan tu suite completa de pensamiento para que digas, este es el enemigo, al enemigo se le trata de esta forma, y tú, como eres el Ujú, bueno, te tienes que comportar de tal manera y pensar de tal otra manera, sin llevarnos a la ujú. cuestión o al pensamiento crítico nuevamente, pues sí, cuestionarnos el por qué son el enemigo, por qué están en mi contra, por qué tendría que luchar contra ellos, cuando, bueno, a mí me gusta mucho la frase de cuando estamos en el mismo hoyo y pues parece ser que seguimos cavando. Entonces, Claro. enemigos como tal, pues no lo parecen. Sí, sí, sí. Y pues bueno, o sea, creo que algo muy relevante de esto que estamos mencionando es que, pues sí, ¿no? Todo este contenido que consumimos, como acabas de decirlo, nos ofrece todo el paquete,
Ujú. de lo que debe estar en nuestra cabeza, ¿no? El paquete de lo que debe estar sucediendo, el paquete de lo que debemos de pensar, el paquete de lo que debemos decidir, de lo que debemos comprar, de lo que debemos evitar y todo esto, ¿no? Nos da todas esas cosas. Pero pues justamente la parte que se nos está olvidando es que creo que no es como que antes no se nos dieran estas cosas, ¿no? O sea, siempre ha habido mecanismos de propaganda en los libros, en la música, La en todo, ¿no? O sea, religión. en la religión, sí, o sea, la propaganda ha estado allí. Pero el problema creo que más fuerte de fondo son dos. Lo primero, que ya mencionabas tú, que era la fácil accesibilidad a todo esto. Y segundo, los intereses que hay de por medio. O sea, por ejemplo, la religión, ¿no? Ujú. Sea buena, sea mala, no sé, no me importa eso ahorita, pero bueno, o sea, había como cierta agenda muy específica que tenía que ver, sí, con cuestiones económicas, políticas, espirituales, ¿no? Religiosas específicas de cierto tipo. Pero ahora, ¿qué onda? O sea, ¿cuál es la agenda? ¿Cuál es el asunto? Alguien podría decir, no, pues según, ¿no? O sea, según tus inclinaciones políticas, hay ciertas agendas que puedes encontrar en los contenidos de TikTok o de YouTube o de Instagram o lo que quieras. Pero al final de cuentas, todo eso creo que se puede reducir al final a los intereses económicos de algunos cuantos. Sí, sí, Y sí. esos intereses económicos, o sea, esas personas, esos unos cuantos, no me están imponiendo una forma de vida, no me están imponiendo un sistema de pensamiento porque ellos a su vez estén convencidos de eso, ¿no? No, por ejemplo, como decíamos, ¿no? En la religión, que si bien pueden estar más o menos convencidos, pero al final de cuentas era un estilo de vida, un dogma, un conjunto de creencias que regían la forma en la que toda una comunidad iba a vivir y que eso facilitaba la vida en La sociedad y buena otro montón de convivencia. cosas, ¿no? Ajá, pero ahora no, ahora es solamente la búsqueda de la maximización de ganancias de unos cuantos individuos. Sí, A sí, ver, sí. ¿y eso a mí cómo me termina beneficiando como miembro de una comunidad, como miembro de todo un aparato social? Eh, que sobre todo, o sea, soy miembro de ese aparato social, pero estoy muy, muy, muy lejos en la brecha socioeconómica de esos individuos a los que estoy beneficiando. O Sí. sea, creo que allí está algo muy importante que debemos tener en cuenta, ¿no? Que es la fácil accesibilidad y que, pues bueno, los intereses a los cuales estoy ayudando, beneficiando, haciendo parte de esto, ni siquiera son intereses que impacten en mí de forma colateral. Y si lo hace de forma colateral, es para que otro fulano, otra persona pueda hacer un viaje personal en un jet privado y acabarse el mundo más rápido y que yo siga gastando menos agua para que esa persona pueda seguir volando en avión. Sí, diste unos buenos argumentos. A mí me gustaría que mencionaras el que me mencionaste hace poco sobre la religión, del por qué era importante, y voy a decirlo de forma incorrecta, pero como darse de baja del padrón religioso. No sé si lo quieres explicar y Ah, aprovechar la difusión de que me dijiste, bueno, me comentaste de cómo le beneficiaba tenerte registrado a una iglesia ya. como seguidor. No sé si sea la palabra correcta. Ya. Sí, hace mucho que hablamos de eso, ¿no? Sí, 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 pero a mí me sorprendió porque para mí, y espero compartir pensamiento con varios de los que nos escuchen, para mí era insignificante el de, pues bueno, ya me bautizaron, ya me confirmé, yo incluso hice, no, ¿qué es? Bautismo, primera comunión, confirmación, Ajá, sí, hablando de bueno, en religión el católica. catolicismo. Ajá. Y hasta este punto llegó el momento donde dije, bueno, pues tal vez aquí pausamos y todo bien, ¿no? No pasó nada, las decisiones Ajá. fueron tomadas bajo mi contexto, no hay ningún problema. Y tú mencionaste esto de, no, es importante que hagas esa distinción de, ya no pertenezco como tal a la iglesia. Ya, sí. Y me explicaste el por qué. Aquí sí tiene un valor que mucha gente desconoce, bueno, yo lo desconocía y no sé si lo quieres explicar, Sí, qué es lo que gana. sí, claro. O sea, en función de los números de feligreses que tenga pues no quisiera Congregación. llamarlo religión, pero una congregación espiritual de algún tipo, pues es como llega a tener ciertas denominaciones, ¿no? También en función de sus prácticas.
mientras más feligreses tenga, es más probable que sea una religión y también debe haber ciertas prácticas de por medio, ¿no? Por ejemplo, cierto tipo de rituales, una parte muy importante para no confundirla con un culto, pues es que no haya mecanismos de coacción y de reducción de libertades y todo eso, ¿no? Que al final de cuentas en todos los grupos sociales los hay. Pero en fin, a lo que quiero llegar es que mientras más feligreses tenga, pues legalmente puede ser considerada con mayor facilidad una religión. Y eso, al menos en nuestro país, pues trae ciertos beneficios, ¿no? Como por ejemplo el ser una asociación que no está obligada a pagar impuestos, que por ejemplo se puedan tener un montón de propiedades, un montón de, pues sí, bienes inmuebles y, y pues no tener que declararlos de la forma rigurosa que debería de ser para poder pagar los impuestos debidos, ¿no? Por ello. Entonces, pues eso trae un montón de asuntos, ¿no? Como por ejemplo lavado de dinero, enriquecimiento ilegal y pues todo esto, ¿no? Entonces, si tú deseas pues no formar parte de ello, pues entonces si te das de baja, pues ayudas, contribuyes a reducir esos números y que no se puedan estar enriqueciendo de forma pues tan fácil y sobre todo no estar pagándole al Estado lo que corresponde. Yeah. Buen disclaimer, quería sacarlo a discusión precisamente por el tema que tocaste de que a veces pareciera que no hay nada que hacer, pero hay pequeñas acciones que pueden ir formando pues una estructura para erradicar tal cual un mal posible. Aquí creo que es bien atinado lo que dices, pues tal vez sí una religión, una congregación busca pues como mínimo tal vez la buena convivencia, la sana convivencia entre su comuna. Tenemos otros ejemplos de propaganda directamente, tal vez la propaganda americana, anticomunismo, antichina, que yo si lo puedo simplificar mucho, pues es también un poquito para sesgarnos a creer que el camino correcto es el capital y que y todos estos mitos, ¿no? De que el ejemplo de las vacas con el comunismo, si tienes una vaca te la van a quitar y cosas por el estilo, y que se nos arraigan tal cual ese tipo de creencias hasta que nos lleguemos a cuestionar o que alguien nos pueda como que dar un sapecito y hey, pon atención, ¿no? No solo es lo que está diciendo el gran tío Sam, piensa un poquito por ti mismo. Claro. Pero sí, tal cual dices, ¿cuál será el fin? ¿Mera ganancia? O sea, estamos hablando de que estas empresas contratan a programadores, nos contratan como programadores para optimizar algoritmos, para generar más dinero, tal cual es el fin último del entretenimiento en formato de video corto, que sería yo creo que la definición. Ese es su fin principal, entretener, distraerte. ¿Qué ganan? ¿Solamente dinero? O sea, solamente estamos perdiendo nuestra capacidad de pensamiento porque hay un tipo en China que quiere ganar mucho dinero. Exacto. Sí. Perdón, creo que te interrumpí. No. Es un vacío de pensamiento triste. Pequeña pausa rara, ¿no? Sí. No, pues sí, o sea, justamente los intereses pues del grupo, los intereses de ciertas agendas que se imponen, pues bueno, o sea, al menos por cómo se ve o creemos que ha funcionado la sociedad, al menos la sociedad occidental, de la cual tenemos conocimiento occidental y además de cierta forma altamente influenciada por el norte global, pues son determinadas, ¿no? Por los intereses de algunos grupos, pero al final de cuentas la idea era que eso impactara de forma pues más o menos homogénea, ¿no? A todos los individuos del grupo, pero pues no, ahora es una cuestión total y enteramente pues individualista, ¿no? Individualista respecto a la persona o grupo de personas que se van a ver beneficiadas de esto. Ya el grupo pues termina en segundo, tercer, cuarto plano, o sea, ya es solamente un medio para alcanzar un fin y un fin del cual ellos no se benefician. Algo también que creo que es importante recalcar aquí es que cuando mencionas que pues hay pequeñas acciones que podemos hacer para pues evitar este tipo de cosas, creo que es importante reconocer algo, ¿no? O sea, creo que usualmente es común escuchar este tipo de discurso en donde cada uno pone su granito de arena, que el cambio inicia con uno mismo y ese tipo de cosas. Cierto. Entonces, bueno, ok, o sea, sí, o sea, yo tengo que estar convencido para esas cosas, pero a ver,
¿Cuántas personas hacen la reflexión acerca de esto y cuántos realmente están contribuyendo a ello? Entonces, sí es verdad que el individuo es importante, pero no nos olvidemos de una cosa aún más importante que el individuo, creo yo, al menos en este aspecto, y es pues el grupo, ¿no? O sea, si 3, 5, 10, 15 o 500 individuos de un grupo son los únicos que están reclamando o están haciendo X o Y cosa para algo que ellos consideran positivo, mejor o más deseable o lo que sea, pero el grupo, que es en su general una vasta mayoría, no hace nada, pues changos, realmente no va a haber ningún cambio. Sí, sí, Entonces creo que este discurso de individualización ocasiona que no nos pongamos de nos acuerdo. separemos más, de hecho. Ajá, sí, y precisamente tener estas distracciones en el bolsillo hace que con menor facilidad nos pongamos de acuerdo. Y pues entonces, ¿qué es lo que sucede? Si dejamos de usarlo, si deja de estar esto presente, es más probable que suceda algo como lo que los medios de comunicación ridiculizaron, bueno, entre comillas, simplificaron en Nepal, en donde dices, bueno, ya no tenían con qué ya no tenían con qué distraerse, les quitaron sus redes sociales, entonces ahora sí toda la gente se organizó y fue a quemar el Estado, ¿no? Pues no necesariamente, pero si no tuviéramos estas cosas que nos distraen tan a nuestra disposición, entonces probablemente sería más fácil tomar acciones en conjunto y no nos creeríamos con tanta facilidad este cuento de que el planeta se va a salvar simple y sencillamente si yo voy al Starbucks y no pido popote. O sea, sí. El asunto no es no pedir popote en Starbucks, el asunto es la persona o las personas dueñas de Starbucks. Sí, pero lo vuelve muy difícil para un cambio sistémico, ¿no crees? Digo, de por sí es difícil, pero Sí. pues pareciera ser que ya estamos condenados, tristemente. Claro, sí. Sí, o sea, hay como un montón, ¿no? Como de obstáculos, ¿no? Sí, de O capa como, tras capas. ajá, incluso no sé qué tan apropiado sea decirlo así, pero hay como un montón de como cinturones, ¿no? Como de protección y de Sí, condicionamiento de conducta y de todo esto que propicia, ¿no? Pues que precisamente el sistema siga funcionando de forma apropiada. cierto. Y precisamente ahí ya empezamos a volver un poquito al cuestionarnos desde dónde viene. Claro. Porque te vas dando cuenta de que tenemos tal vez estas actitudes. Si te vas del lado biológico a explicarlo de forma pues biológica con lo de la dopamina. Estamos buscando dopamina todo el tiempo, nuestro cerebro está hambriento, le encanta ese neurotransmisor, nos hace sentir bien y con justa razón pues lo perseguimos tal cual como animales. Los aspectos anteriores donde se segregaba pues eran estas actividades, los famosos hobbies, bueno, cada quien tendrá el suyo, deporte, arte, ocio, entretenimiento, pero parece ser que el entretenimiento creció y mutó de cierta forma a lo que se volvió pues de fácil acceso, porque tal cual si pensamos tal vez en una actividad que segregara dopamina hace unos años, me refiero tal vez a una década, incluso un poquito más, poniendo ejemplo tal vez, no sé, ¿qué les gusta? ¿Algún deporte? Fútbol, básquetbol, cualquiera que sea de su agrado. Pues claro que si lo practicas te lleva a segregar este neurotransmisor, a sentirte feliz. Y claro que tenemos los casos, ¿no? Digo, cualquiera que se pueda imaginar algún compañero o a sí mismo practicando su deporte favorito, pues se siente bien practicarlo. Creo que tenemos una especie de capa o de candado, como dices tú, ¿cómo dijiste? ¿Cinto? Cinturón, ¿no? Cinturón, ajá. Donde esto empieza a fallar en algún punto, ¿no? No sé, envejecimiento, vida adulta, dejas de practicar tu deporte favorito. Entonces tal vez te puedes basar en alguna otra actividad, digamos ocio, entretenimiento, videojuegos. Pasa algo muy similar, las obligaciones de adulto llegan y empiezas a jugar menos. Películas igual, pero algo que se mantiene constante es que pues sí, estos aparatitos los traemos en nuestro bolsillo a cualquier hora del día antes de dormir, y cada una de esas capas se empiezan a entrelazar y al ver el por qué es tan difícil dejar el aparato, ¿no? A pesar de que tengamos doctores, o bueno, pues sí, yo creo que sería del área de salud, que nos dicen, ¿sabes qué? No estás durmiendo bien porque pues nosotros venimos de millones de años de que bajaba el sol, empiezas a segregar melatonina, sí, melatonina.
y tu cuerpo empieza a entrar en letargo, en cansancio, y es hora de dormir. ¿Por qué? Porque ya se fue la luz. Nuestros antepasados durante millones de años no hicieron nada en la oscuridad porque era peligroso, porque no podíamos ver. Entonces, a menos que tuviéramos fuego, que fue de las primeras cosas que nos dieron luz, podíamos trabajar, ¿no? Pero era costoso incluso como actividad. Entonces lo normal es dormirnos, pero ahora tenemos aquí una pantallita irradiando no sé cuántos nits de luz, confundiendo a nuestro sistema, ¿cómo se llama? El del sueño. Estaba límbico, ¿no? Es límbico, a nuestro ciclo circadiano. Los ciclos circadianos. Que a las 11, 12 de la noche o madrugada, él dice, pues estoy recibiendo bastante luz, pues sigue siendo de día, pues sigo trabajando, y lleva a una progresión de este deterioro acelerado. Entonces, otra capita agregada a que ya eres adicto por la dopamina segregada. Ya defiendes la postura de lo que aprendiste porque te lo impusieron, y te dijeron, no está, no sé, imaginémonos, no tiene nada de malo ver TikToks antes de dormir. Y aquella persona que te diga duérmete, pues está equivocada, porque tú te puedes controlar y tú puedes decidir cuántos TikToks ver. Claro. Sumado a este proceso biológico de dopamina, sumado al proceso de la alteración de tu ciclo circadiano, sumado al estrés generado por estas dos situaciones que te va a exigir a tu cerebro solicitar más dopamina para ignorar ese cansancio crónico, pues parece otra vez que estamos en un ciclo sin fin y condenados a repetirlo hasta morir. Sí. Y justamente, ¿no? O sea, eso tiene un montón de consecuencias, como por ejemplo que dejemos de tener vida en comunidad, que nos recluyamos a cierto tipo de actividades, como ya lo mencionaste, ver el celular, que se hacen principalmente de manera individual y bla, 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 bla. Sí, ¿no? ya Todo nada esto. de actividades en común o hobbies físicos, no sé si sea la palabra correcta. Sí, pero sí, sobre todo Sí, y pues bueno, o sea, también justamente de esto también ya se preocupaba un poco Heidegger, quizá no de la misma forma, pero sí lo hacía, ¿no? Un concepto muy importante para él era el Dasein, que es el ser ahí, así se traduce literalmente. ¿Qué significa esto? Significa que el Dasein es un ser humano que está inmerso en un contexto muy particular, contexto cultural, lingüístico, social, histórico, bla, 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 ¿no? Intelectual, todo esto. Pero precisamente el aislamiento que ocasiona la fácil disponibilidad de este tipo de artefactos, de este tipo de redes sociales y de este tipo de contenido, y a su vez también la uniformidad en el pensamiento que ocasiona, pues termina propiciando que el Dasein o el ser humano inmerso en su contexto pues deje de tener pues relevancia, ¿no? Porque ya no estás inmerso en un contexto, estás aislado, parece que estás ahí en medio, pero no, o sea, no estás viviéndolo allí, no estás teniendo realmente interacciones genuinas con los demás que te rodean y no estás realmente parado en donde se supone que estás parado. Yeah. Y también, pues, de nuevo, no existe esta autenticidad, ¿no? También propiciando que no exista una crítica constante, un cambio constante, pues, en la cultura, en lo que estás haciendo, en tu persona, en cómo contribuyes al grupo social. Y, pues, bueno, o sea, termina propiciando esto que, pues, terminemos olvidando, ¿no? Básicamente, bueno, olvidando quizá no sea la palabra, pero que terminemos siendo negligentes básicamente con una de las cuestiones pues más importantes de lo que muchos filósofos se han cuestionado, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de que estemos aquí? ¿Para qué estamos aquí? O sea, ¿neta estamos aquí para ver TikToks? ¿Neta estamos aquí para consumir cosas? ¿Neta estamos aquí para ver qué compro? ¿Neta? O sea, ¿neta estoy aquí para trabajar de 8 a 10 horas de forma continua? ¿En serio? Un tercio de tu día. Ajá, sí. Y pues bueno, o sea, creo que quizá este tipo de reflexiones, ¿no? Este tipo de cuestionamientos, pues son cosas que en cierta medida se hacen desde cierto privilegio, ¿no? Porque no todo el mundo tiene pues el acceso a la información, no todo el mundo puede decidir dejar de trabajar y cosas así, ¿no? Pero precisamente, o sea, todo eso sucede por todo este conjunto de bloqueos
de candados que se terminan poniendo, pues para asegurar que la producción de bienes de consumo continúe y se siga generando más y más y más riqueza que va a unos cuantos, ¿no? Eh, y pues bueno, no sé, siento que me pongo muy político siempre, pero Aquí está interesante. De hecho, por ejemplo, esto que mencionaste, yo lo desconocía, lo de Heidegger, pero ajá, este sí se me afigura mucho al caso de Nepal. O sea, ujú, tan alienados, tan separados, tan individuales, que en el momento donde, ahora sí, como la prensa lo manejó, se corta este mundo alterno, esta realidad alterna, pues sí, ahora sí volteas y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por exacto, qué no me dejan criticar al gobierno? Estoy destinado a esto, o sea, a esto vine al mundo a que me controlara un líder político corrupto que claramente ni tiene... siquiera, Y ni siquiera, ajá. Sí, sí, sí. sí, o sea, que me controlaran un multimillonario de un país que nunca en mi vida voy a conocer, o sea, Bueno, sí, tienes toda la razón. Pero pues parece el caso de Nepal. De repente les quitaron esa distracción. Digo, manejado claro, como lo dijo la prensa, ¿no? Eh, y, y pues sí, sí te lleva a cuestionarte bastantes cosas y claro que tiene que ver el contexto, pero aquí sí no sé qué lectura hacer sobre la facilidad con la que tenemos para entretenernos, pero no para informarnos o nutrirnos, ¿no? Porque también falta, ujú, yo creo que esa difusión de facilitar el pensamiento crítico claro, pero también creo que uno de los principales factores es creer que es algo fácil, ¿no? Es como, no sé, a sí, veces lo traslado mucho a recetas de cocina, de que la gente cree que cualquier conocimiento, cualquier forma de pensamiento es como una receta de cocina y no es tan sencillo. O bueno, yo también uso sí, para cualquier actividad de, espérate, no es TikTok, no es swipe up y ya, siguiente video. No, es un proceso sí. totalmente separado y parece ser que ahora ya es hasta antinatural, cuando realmente es lo más natural del mundo el aprender y que te cueste esfuerzo, tiempo, cansancio, eh, dedicación, el obtener información y trabajarla. Claro, sí, justamente ahorita que mencionas eso, me vinieron a la cabeza varias cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, primero, ahorita que estoy dando clases en prepa, pues les doy clases de introducción a la filosofía, ¿no? Y pues les doy los temas, les pongo problemas filosóficos, les digo qué es lo que dijo tal filósofo y cómo fue que intentó resolver algún problema y así. Y luego los muchachos y muchachas me preguntan que, pues, ¿cuál es la respuesta correcta? Yo les digo, oigan, pues es que yo no sé. O sea, estrictamente, si quieres que yo te diga cuál es la respuesta verdadera a la pregunta de si el barco de Teseo sigue siendo el mismo barco luego de regresar al puerto, pues changos, o sea, estoy igual que tú. O sea, quizá conozco más aproximaciones, quizá tengo más herramientas conceptuales, pero no estoy más cerca que tú de tener una respuesta correcta a la pregunta. Y entonces ellos se frustran, ¿no? Y dicen, entonces, ¿para qué demonios estoy aquí? ¿Para qué estoy viendo esto? O sea, lo que ellos quieren es una respuesta correcta a las cosas, memorizarlas y ponerlas en un examen y listo, ¿no? Y Cuando memorizadas, si realmente, bien les va. ajá, cuando realmente todo el asunto de ser filosofía, pues consiste en este ejercicio constante, riguroso de pensar críticamente acerca de las cosas y paulatinamente irnos aproximando a una respuesta, pues aproximadamente verdadera, ¿no? Sobre estas cosas. Pero sí, precisamente, o sea, como que dicen, pues no quiero pensarlo, no quiero reflexionarlo, me cuesta trabajo, es aburrido, no sé cómo hacerlo, no sé por dónde empezar, y mejor dame ya la respuesta digerida, ¿no? Y listo. Y también eso me hace pensar precisamente en todo este asunto de Chespirito, ¿no? Que hace poco salió su bioserie y todo eso, y que todo el mundo está diciendo, ah, bravo, bravo, qué padre, ¿no? Un genio y todo esto. Pero changos, o sea, a mí de entrada nunca me gustó particularmente el Chavo del Ocho. O sea, Ok. yo lo veía de niño, pero pues no sé, como que tenía ciertas cosas que no me agradaban mucho. Creo que hasta cierto punto la romantización de la pobreza siempre me pareció algo muy feo. Pero justamente cuando hace poco me entero de que Chespirito era pariente, creo que era sobrino de Gustavo Díaz Ordaz, Ay, me no quedó, sabía. diablos.
Sí, 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 o sea, puede ser que quizá no fuese súper rico, ¿no? Quizá puede ser que no pertenece a una clase social tan privilegiada, pero el sujeto era pariente de un presidente de México y su carrera estuvo activa durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz. Para que no sepan, este sujeto es el que mandó a hacer lo que sucedió en Tlatelolco en el 68. Y el tipo todavía lo defendió después diciendo que salvó al país gracias a que tomó esa decisión. Bueno, el asunto es, a lo que quiero llegar es que toda la comedia de Chespirito es comedia fácil. Es comedia de pastelazo en la cara, comedia de me tropecé, comedia de le dieron un coscorrón, comedia de lloró, comedia de mira qué chistoso es el pobre y todo esto, ¿no? Un tipo de comedia muy sencilla, muy que se hace valer de muchos estereotipos y prejuicios clasistas y sexistas, propiciando que de nuevo, pues, incluso lo que se transmite en la televisión abierta, en la televisión pública, pues también propicie o más bien dificulte la reflexión crítica. O sea, no hay ningún problema con la comedia, pero ¿por qué no proponer una comedia que incentive, por ejemplo, el pensamiento crítico? Y luego también ahí te das cuenta de, pues, ¿por qué diablos Chespirito estuvo en muchos otros países de Latinoamérica en los que hubo dictaduras y fue llevado por los dictadores para que entretuvieran a la población? Y, híjole, pues pareciera que hay como cierto factor relevante allí, ¿no? En cómo funciona este tipo de comedia y el efecto que tiene esto en la población y cómo beneficia eso a los grupos que están en el poder. Muy Carlos Vallarta de tu parte. ¿En serio? Sí, ¿Quién es Carlos Vallarta? es un estandopero, de Guadalajara, si no mal, no, es de Ciudad de México, pero anda en Guadalajara ahorita. O bueno, es uno que tiene el cabello muy largo. Muy largo y usa lentes oscuros, sí. Sí, lo he visto, pero no sé qué dice de Chespirito. Se metió en su polémica de que le dijo... bueno, no lo voy a citar tal cual, pero fue así como que apoya dictaduras, precisamente por lo de Pinochet en Chile. Y precisamente su argumento fue eso de, o sea, hubo no recuerdo bien, hubo una matanza o hubo algo muy denso allá y fue así de al día siguiente, a la semana siguiente, bueno, al poco tiempo, ahí estaba el show del Chavo del Ocho para que pan y circo, ¿no? Sí. Calladitos todos y pues sí, o sea, se echó a medio México encima, esperemos no sea el caso, ya ha cambiado mucho la perspectiva y sí, pues qué bueno, son vistas y puntos críticos, con todo gusto. Sí. Pero... Bueno, déjalo, digo de una vez, odio a Chespirito. Sí, es un artista con muchos matices. También estaba viendo con otro youtuber que se dedica a hacer crítica de contenido audiovisual ya. Antes era como de caricatura, se llama Chucho Calderón, de la Zona Cero. No sé si lo ubiques. No lo conozco, no. Hay un meme muy famoso que salió hace poquito de que parece ser que todo Latinoamérica le encanta a Chespirito, el Chavo del Ocho. Y como que México es de, sí, pero para allá, ¿no? O sea, sí, que padre, es parte de, pero pues bueno, ahí está, el Chavo. Y para los otros países es como que, ¿cómo? O sea, si México es el país del Chavo del Ocho. Para nosotros hasta no en Japón les gusta. Sí, para nosotros es como que, hey, ahí anda. En el mejor de los casos, en el peor están posturas como la tuya. Y pues claro que hay gente fanática. Pero él precisamente salió a las calles de Ciudad de México a hacer como una encuesta de si le gustaba o no le gustaba, y si no le gustaba, qué le gustaba más que Chespirito. Y habían varias opciones como Los Simpson, Malcolm del Medio, etc. Pero para no hacer el cuento largo, al final de su encuesta llega a la conclusión de que estamos muy divididos, estamos muy 50-50. A la 50% de la población mexicana le encanta el Chavo del Ocho y al otro 50% es posturas como la tuya. O sea, sí, pero consideramos lo que le hizo a su esposa, que fue el último tema con lo de su serie, ¿no? También. Consideremos lo que hizo en Chile, en otros países, cómo fue utilizado por Televisa para manipulación de esto y del otro. Y para mí, yo creo que mi postura es más el entenderlo como el producto que fue. Que se le dio rienda suelta. Yo no sabía esto que me decías del expresidente. Entendible del cómo llegó a ese nivel de producción. Pero terminó siendo una moneda de cambio en cuanto a entretenimiento. O sea, el programa del Chavo del Ocho se llegó a vender en otros países
de Latinoamérica como, oye, cómprame, no sé qué novelas hayan estado en ese entonces, pero cómprame la novela de Thalía y de regalo te va todas las temporadas del Chavo del Ocho. Entonces Sí, fue una gran moneda de cambio y como negocio, pues yo lo entiendo así tal cual, como un producto que le ayudó al gran consorcio que es Televisa a dar entrada, ¿no? O sea, mira, cómprame lo que quieras de mi catálogo y te regalo, y como pieza de regalo, la serie de entretenimiento para toda la familia, ¿no? sí, Chistes sencillos, chistes familiares y más bajo el contexto de esas épocas, ¿no? 70s, 80s, 90s y aquí en México incluso 2000s porque yo todavía tengo recuerdos de mi niñez, adolescencia de seguía siendo emitido el Chavo del Ocho exacto. y luego toda esta como regeneración, no sé, lavado de cara de la Sí, caricatura, etcétera. Estuvo. sí, No, dale, dale. sí, y creo que sí, justamente cuando me enteré yo de lo de Gustavo Díaz Ordaz y Chespirito, me cambió totalmente la perspectiva, o sea, cómo una persona tan cercana a quienes tienen el poder en nuestro país y precisamente siendo del partido político que lo era y precisamente teniendo en consideración lo que hizo ese sujeto y también teniendo en consideración como las políticas públicas que se fueron implementando desde esas épocas que llevaron al empobrecimiento excesivo y al incremento de las brechas de acumulación de riqueza y todo eso, de las brechas de diferencias socioeconómicas y todo esto, ver que el sobrino del tipo produce contenido de comedia en donde lo chistoso es ser pobre, ser huérfano, vivir en una vecindad y que no tengas dinero para pagar la vivienda. Eso se me hace un insulto muy, muy, muy grave pues, al pueblo, pues, Al ¿no? O pueblo, sí, sí, sí. sea, Y aún así lo abrazamos y como, sí, la claro, y torta de jamón. justamente, sí, 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 y justamente esto lo que nos lleva es precisamente a Michel Foucault, Ok, que es la biopolítica. Creo que en este capítulo, sobre todo, más que en los anteriores, se nota, ¿no? De cómo hemos estado metiendo está las bien, cosas, sí, 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 sí. Para eso está es, chido. si no, solo estaríamos hablando de cosas que todos hablan. Me agrada, me Sí. agrada. Pero bueno, este Foucault tiene un concepto allí muy importante que es el de biopolítica. Es muy Ok, popular Foucault por estas reflexiones y todos los textos y cosas que hizo en torno al poder, ¿no? Una frase muy importante que él dice es que el poder no se tiene, no se gana con un título, no es una ok. etiqueta, Ujú. sino que el poder es el ejercicio de algo, ¿no? Es llevar las cosas a la acción. Él dice que el poder no se tiene, el poder se ejerce. Pero algo muy importante respecto al poder que él señala es que el ejercicio del poder, pensemos en el poder político, el poder económico, lo que ocasiona es algo que él llama biopolítica. Y es precisamente en cómo lo que está en el poder, los individuos o los sistemas, las estructuras burocráticas o lo que sea, que tenga poder, termina tomando decisiones y haciendo cosas que impactan en cómo las personas viven. Desde, por ejemplo, qué decisiones tomas respecto a cómo vestir, qué pensar, qué comer, e incluso esto llega ocasionando que no solamente se determine, pues, cómo vamos a vivir, ocasionando cierto tipo de represión, sino que incluso termina propiciando que existan cierto tipo de sujetos muy particulares. O sea, si mediante el ejercicio del poder impones ciertas agendas, impones el consumo de ciertos tipos de productos audiovisuales o de lo que sea en redes sociales, televisión o lo que quieras, que termina propiciando que tus capacidades cognitivas vayan en declive, pues Ujú. entonces estás propiciando en cierta medida que haya sujetos con ciertas características particulares muy específicas que permitan que el poder se siga perpetuando de cierta manera particular y que lo sigan teniendo ciertas personas en particular. Ok, ok. Se me afigura esto a... ¿cómo era lo de la medicina? El que te vende la medicina fue el que creó la enfermedad. Ah, En sí, cuanto a sí, sí, algo así. farmacéuticas. Ujú. Sí, Pues parecido, ¿no? En cuanto a forma, bueno, si hablamos de poder, estás hablando de que si entregas pan y circo, no va a haber quien cuestione críticamente tus acciones en el futuro y por lo tanto puedas claro. perpetuar tu postura de poder a lo largo del tiempo. Sí, 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 claro.
Y pues también, ¿no? O sea, no solamente consistiría en propiciar que existan sujetos con tales características y ya, ¿no? Sino pues también incluso propiciar, ¿no? Medidas de contención, medidas de vigilancia, medidas de castigo, medidas de control en general, ¿no? Que Ya. propicien que esos individuos sigan funcionando como se supone que deben funcionar. Cosas que ya hemos estado diciendo desde ahorita, ¿no? O sea, si tienes un trabajo, estás obligado a trabajar porque no alcanzas a pagar el alquiler, no alcanzas a pagar la comida, no alcanzas a pagar la salud y todo esto, pues no tienes de otra más que seguir trabajando y no tienes tiempo para salir con los amigos y cuestionarte, no tienes tiempo para reflexionar críticamente acerca de ciertas cosas porque es cansado y estás fatigado del trabajo, pues entonces no hay de otra más que seguir viendo TikTok, no hay de otra más que seguir viendo Instagram, no hay de otra más que poner la televisión y ver el programa barato que esté de momento, ¿no? No hay de otra más que ver MasterChef y cosas así, ¿no? Ya, ya. Entonces, lo mismo. Esto sí podría ser una postura para el entender el porqué del negocio, ¿no? O sea, por qué ese magnate Ujú. chino sigue perpetuando la Sí, dinámica de su algoritmo. claro. Me quedé pensando ahorita con lo que te dije de esta frasecita de medicina, que es también medio conspiranoica, pero si consideramos el brain rot como una enfermedad, ¿cuál crees que sería la medicina? Y quién podría ser la farmacéutica o bueno, el laboratorio que nos entregue la medicina? ¿Crees que llegue a darse el caso? Pues yo creo que así como medicina, así como lo tenemos entendido, no. O sea, porque cuando nosotros decimos medicina, lo que pensamos es literalmente, pues, una cosa, ¿no? Que tomamos de una sola vez sin asumir responsabilidad de ello, ¿no? Y creo que en buena medida, como que nuestra visión de la enfermedad, la salud, la cura, está altamente mediado por eso, ¿no? Ujú. Seguramente tú lo has visto más de cerca que yo, ¿no? Pero muchas personas que dicen, ah, tengo tal cosa, tal padecimiento, me pongo mi inyección, me tomo mis pastillas y ya no pasa nada y sigo viviendo exactamente de la misma forma, Ujú. propiciando que la enfermedad se siga siga empeorando, nunca exista realmente una sanación total del padecimiento y todo esto, ¿no? Ujú. Entonces, creo que más que cura o medicina, lo que yo pensaría es como sería el concepto de tratamiento, ¿no? Ok. En lugar de eso, ¿no? También pensando en estas posturas como un poquito más holísticas de Asia y también de culturas originarias aquí de nuestro país, en donde no consideraban que precisamente la cura a una enfermedad o un padecimiento consistiera en tomar una cosa, sino en cambiar todo un conjunto de hábitos y de estilos de vida, ¿no? O sea, Ok. no se trata solamente de una conducta que se exhiba durante 3 minutos en lo que te inyectas o en lo que tomas una pastilla, sino en una reformación, una reforma, perdón, pues hasta cierto punto sustancial de nuestra conducta, de nuestros hábitos. Ok, ok. Entonces tú dirías que es tal cual un cambio sistémico. Sí, claro. Ok. A Sí, mí de otra fíjate forma creo que no. que mi postura es un poquito más oscura. Siento que es más como estas... simplificándolo otra vez mucho o incluso satirizándolo. Estos centros de autoayuda como Alcohólicos Ujú. Anónimos, Neuróticos Anónimos, etcétera, etcétera, donde pasa esta situación curiosa de que no sé si tal vez es Alcohólicos Anónimos, es una adicción al alcohol. eh, claro que se ve perjudicada la vida del individuo, pero pasa este fenómeno muy curioso donde bueno, deja de consumir alcohol, pero date rienda suelta con tabaco. Claro, Entonces siento que este tipo de adicciones como a las redes sociales, más que cura, pasa a ser algo como este tipo de dinámica. Ya no te estás sobreestimulando con redes sociales, pues ahora sobreestimúlate con... faltaría saber qué puede llegar a ser, que nos llegue a dar el mismo tipo de dopamina. Entonces se vuelve un poquito oscuro cuál será la siguiente adicción y si podremos lidiar con ello. Está complicadísimo, ¿no crees? sí, creo que pues igual hay como ciertas medidas, ¿no? Que se deben tomar. A lo mejor pues el cesar por completo la adicción a algo, un hábito, una sustancia, lo que sea, pues es hasta cierto punto radical y se debe como sustituir con algo más. Pero honestamente no sabría decirte con qué.
esta pregunta me recuerda mucho a la continuación de Trainspotting, Ya. la famosa película que tiene libros, pero yo nunca No los he sabía. leído, solamente he Ok. visto las películas 1 y 2. Hasta donde sé el siguiente libro se llama Sex, algo así. Ok. Pero bueno, precisamente tienen ese tipo de, manejan ese mensaje, ¿no? En donde dicen que, pues bueno, o sea, en un principio éramos adictos a la heroína, entonces ahora vuélvete adicto a otra cosa, ¿no? Ya. Que sea menos perjudicial para ti. Pero, pues sí, no sabría decirte cuál sería la adicción por la cual se debería sustituir. Pues no hay respuesta, digo, lo triste nada más es tener en mente y saber que lo que llegue a sustituirlo muy probablemente va a ser o igual de adictivo o peor de adictivo y con peores estragos. Entonces da un poquito de miedo ese futuro. Bueno, Sí, disclaimer. Esta semana justamente acaba de salir la posible nueva revolución del smartphone, que son las Meta Glasses. Lentes donde ya tienes una pantalla en tu vista diablos. y un control manejado mediante señales neurológicas en tu muñeca. Y parece ser que, bueno, tiene todo el potencial hasta donde yo incluso podría opinar y donde he visto comentarios de ya no tener que andar cargando un dispositivo, sino ya tener una pantallita en uno de tus ojos, estimulándote todo el tiempo, ¿no? Qué horrible. Suena horrible, suena útil, suena curioso y suena posible nueva heroína, como dijiste tú. No sé si podemos Sí, deja decir todo esa eso. palabra. Suena bastante redituable. Bastante rentable, sí, imagínate tener publicidad. Hay capítulos de Black Mirror que tratan de eso. Sí, claro. Está bien curioso. Justamente recordé. Sí, y pues bueno, o sea, algo aquí que se me ocurre es pues retomar, ¿no? Como cierto enfoque filosófico para lidiar con esto, ¿no? Para Okay. intentar pues curarnos de este tipo de padecimiento, ¿no? Y retomando de nuevo, ¿no? A Heidegger, pues sería como intentar regresar a esta autenticidad, ¿no? Intentar zafarnos de esta uniformidad impuesta por el algoritmo para pues intentar, ¿no? Buscar cosas que nos inquieten a nosotros mismos, la reflexión propia y pues siendo críticos de forma pues constante, ¿no? Y que pues eso nos llevaría de nuevo a retomar el asombro, que esto es justo lo que mencionabas al principio, ¿no? De cómo el mundo ahora nos parece aburrido. Bastante bueno. Parece ser que sí se está volviendo plano y solamente estamos siguiendo tendencias, estamos lidiando con nuestra dopamina a niveles sobreestimulados y en esos valles profundos donde dejamos de percibirla o segregarla y lidiando con todos los estragos que eso nos causa. Claro, sí. Y pues bueno, o sea, recuperar el asombro también pues en cierta medida significa como asumir cierta responsabilidad acerca de las cosas que nos rodean, ¿no? Porque luego muchas personas he notado que dicen, ah, sí, el universo es súper grande, es súper maravilloso, es increíble, y ya no. Y O ya. sea, ay, me asombra y listo. Pero pues bueno, o sea, sí, está chido, pero ¿y luego? O sea, así te vas a quedar. Es un misterio cómo se originó la vida. ¿Habrá vida en otros planetas y todo eso? O sea, sí, está chido, ¿no? Está chido preguntarnos eso, pero pues investiga, ¿no? Documéntate, analiza las cosas. Y luego también por eso mismo, ¿no? Proliferan luego las teorías de la conspiración, porque Uh-huh. son luego en cierto sentido, pues respuestas fáciles, complacientes y que propician, ¿no? También esta sensación de satisfacción y de bienestar en quienes las creen, también trayendo consigo pues de nuevo, que no nos asombremos, ¿no? Y no busquemos salir de esa uniformidad y encontrar autenticidad. Sí, son fenómenos bien complicados y parecido a lo que mencionabas como profesores, que claro que se presentan esos casos que es de a mí deme la respuesta y es de no, el propósito de la escuela es que aprendas a aprender tal cual, Ajá, aunque suene frase choteada, pero a eso vamos, ese es el fin educativo y también todo se ha tergiversado mucho, ha cambiado mucho en pro a la agenda de lo que se considera más importante ahorita, que es tristemente el capital. Las escuelas están hechas para ganar dinero, al parecer ahora, para generar eh, empleados, para que el fin de un alumno sea el que consiga un trabajo, como si ese fuera el último fin de la existencia y de la vida.
cuando Claro. partimos de empezar a cuestionarnos hasta eso, ¿no? El por qué, el para qué y el qué estamos haciendo en este mundo. Sí, claro, claro, claro. Y pues bueno, o sea, si no nos cuestionamos eso, pues también seguramente vamos a estar como, pues, bueno, no, va a ser más sencillo, ¿no? Perdón, más difícil que salgamos Más de difícil. de esa conducta, ¿no? De ese discurso también. Otra cosa que podemos hacer es, pues, en cierta medida, pues, encontrar mm, restricciones o, ¿cómo se dice? Como un uso restringido de la tecnología, ¿no? Medido. Por ejemplo, poniendo, ¿mande? No, un uso medido, Sí, controlado. un uso medido, ¿no? Controlado. Por ejemplo, poniendo límites de tiempo que pasamos en las pantallas. Creo que también lo mencionamos en el capítulo pasado, ¿no? Ujú. Hay aplicaciones que nos permiten tener control sobre eso, designar zonas libres de dispositivos, por ejemplo, en nuestras propias casas, en nuestros lugares de trabajo, lugares en donde esté prohibido usar este tipo Ese tipo de de teléfono. dispositivos, ¿no? Pero pues luego también ahí nos metemos en un problema, ¿no? Si el dispositivo es considerado un medio de comunicación y a través de ello me puedo comunicar, por ejemplo, con mi familia, pues alguien puede alegar que se le está prohibiendo que se mantenga comunicado. Y eso puede ser incluso un atentado contra los derechos fundamentales de esa persona. Sí, yo he visto la tendencia últimamente que se dice la tendencia de la generación Z, que es Ajá. estar volviendo a los dispositivos antiguos o analógicos. Por ejemplo, Mm. se busca que ya no tengan smartphones con pantalla así, sino los celulares antiguos que era la pantallita y sus teclas Ah, de sí. números. Un Sony Ericsson con Bluetooth Exactamente, e se infrarrojo. está notando la tendencia a eso. También en música ya no usan servicios de streaming como Spotify, Tidal, etcétera. Sino se compran un MP3, un MP4, los dispositivos de nuestra adolescencia, donde cargas la ¡Qué música chido! y la escuchas. Y de los principales fundamentos es eso, el no distraerse con las notificaciones. ¡Qué Eh, chido! yo en cuanto a eso, no he llegado a ese punto. Sí me llama la atención, pero de repente se me hace como que un gasto, pues hasta este punto de mi vida, absurdo o innecesario. Porque definitivamente puedes controlar eso aquí. O sea, los dispositivos ya traen las opciones de no recibir notificaciones. Mucha gente de repente dice, no, pues es que es modo no molestar y no recibes nada y si pasa una emergencia, pues, ¿qué vas a hacer, no? Pero sí puedes modificar y configurar las notificaciones de todas tus aplicaciones. Claro que es incómodo instalar algo nuevo y tener que configurarlo, pero volvemos, es parte de esa ideología que tenemos ahorita de no querer batallar, de no querer pensar a futuro y estructurar para que nuestra aplicación funcione a lo largo de la vida de nuestro dispositivo. Pero Ujú. yo si te soy honesto, yo notificaciones tengo las del banco, porque esas sí creo que me gustaría saber si alguien está haciendo mal uso de mi cuenta bancaria. Todo lo demás en cuanto a aplicaciones de redes sociales las tengo apagadas. Creo que la única que tengo activa es WhatsApp y por lo de los mensajes. Eh, y poco más. Yo sí soy bien tajante de donde me sale incluso estas notificaciones de desuso. No sé si te pasa con algunas que de repente es una app que dice, no me has usado desde ayer. Por Ah, favor, sí, métete y dices, oye, ¿qué onda con este tipo de notificaciones, no? Eh, sí. todo eso yo sí soy bien tajante y es triste ver que, por ejemplo, si llego a abrir Facebook o alguna red social, lo primero que te sale antes de mostrarte algún video es de, oye, hemos notado que no tienes las notificaciones activas, por favor actívalas. Y Ajá, cada vez que entras te están bombardeando de déjame notificarte, déjame distraerte básicamente, ¿no? sí. Entonces yo sí soy bien tajante desde el sistema, decirle no quiero ver nada al respecto, ni la pop-up, ni la que baja poquito, ni la de toda la pantalla, ni en bloqueo, absolutamente nada y solamente teléfono, WhatsApp, y bancarias, realmente. Ya, pues sí, eso está bien. Es una Porque sí, especie de luego están control. todas estas aplicaciones que hacen eso. Pienso en Duolingo, ¿no? Que hasta hay un Sí, montón de memes de cómo es bien insistente. bien invasivo, es muy invasivo toda esa información. Y al punto de yo Sí, llegar a comprarme otro dispositivo simplemente para controlar eso, pues sí se me hace, para mí en este punto de mi vida un poquito insensato. ok, Entonces sí. yo sí invito a que tengan control sobre sus notificaciones, sobre su tiempo en pantalla
Siento que ya está siendo un poquito más abierta la gente, bueno, la sociedad en cuanto a esto. Pero todo está como que muy tabú, ¿no? Todo está, o sea, es como en los 90s, 2000 es decir que vas al psicólogo. Que era así de, Sí, ¿por qué? ¿Qué te pasa, no? O sea, el decir, no, es que tengo un timer para mi tiempo en pantalla, como que la gente es de, oye, pero ¿por qué? ay, ¿Qué pasó? O sea, pues sí. ¿cuánto lo usas? Cuando puede ser así de, nada más quiero consumir 30 minutos de mi día en redes Ujú. sociales o en pantalla, o quiero Sí, claro. monitorizar. Ayer yo me asusté, ayer o antier, me llegó la notificación de que usé 20 minutos más en la semana mi teléfono. Entonces iba así de, Órale, órale, changos. Yo ya también debería tener más control sobre eso. deberíamos de hacerlo algo activo y consciente, porque somos muy inconscientes del tiempo que le dedicamos a ese aparato, a contraste de personas y pues sí, gente cercana a nosotros. Ujú. Sí, y también algo más que podríamos hacer para poder como aminorar los efectos que esto tiene en nuestro sistema cognitivo es pues buscar terapias cognitivas precisamente, ¿no? Prácticas como por ejemplo la resolución de problemas, pensando específicamente cosas como sudoku, crucigramas, sopas de letras, todo este tipo de cosas que ayudan a la memoria, la retención de la información, solución de problemas sencillos, ¿no? O sea, incluso algo muy lúdico que recomiendo para esto es jugar juegos de mesa. O Sí, sea, no juegos de mesa simplones como el Uno, pero si lo único que tienes a tu disposición es uno, pues juega ya Uno, es un juega avance. Gato, juega Ahorcado, juega Timbiriche, juega estas cosas, ¿no? Pero justamente todas estas actividades propician, ¿no? A que tu mente se mantenga concentrada, atenta, activa, analizando, pensando constantemente, ¿no? Y pues también para quienes no sepan, soy un entusiasta de los juegos de mesa contemporáneos y pues hay muchos juegos de mesa muy interesantes que pueden encontrar con facilidad en un montón de lugares de internet, ¿no? O en tiendas locales y así, que ayudan precisamente a esto, ¿no? Están desde los juegos de mesa sencillitos, que los reglamentos no pasan de ser la mitad de una página, a juegos de mesa que tienen reglamentos de 70, 80 páginas, ¿no? Que esos son los que me gustan. Pero justamente eso nos obliga, ¿no? A mantenernos atentos, mantenernos concentrados, a saber qué es lo que está pasando, a llevar como la cuenta de un montón de cosas que suceden al mismo tiempo y poder participar de forma activa, apropiada en el juego. Pero si eso no es lo tuyo, incluso también cosas como la meditación, ¿no? Cosas que últimamente se manejan como el mindfulness, es decir, el buscar espacios en donde no te estés distrayendo de forma constante, concentrarte de forma prolongada en una sola cosa y así, pues también ayuda, ¿no? Yo sugeriría hasta los videojuegos standalone, o sea, no en línea, Ah, sí, una campaña de videojuego, un videojuego que te sí, sí, involucre sí. a ti, clavarte. Es más, sí, sí, es más, hay que ponernos de acuerdo, toda nuestra comunidad y nosotros, a jugar todos los Soulsborne, iniciando con Demon Souls, Dark Souls, todos esos, ¿no? Pero Directote, sin ¿no? jugar en línea. Pero sí, incluso este tipo, o hasta entretenimiento, ¿no? Yo lo he notado en colegas, el famoso dilema de One Piece, ¿no? Es que Ujú, dura mucho, es que cómo lo voy a ver si, o sea, más de 1000 capítulos, ¿qué te pasa? Y a mí al contrario es de, ¿para qué quisieras ver algo cortito de 8 capítulos que te vas a quedar picado y hasta te la pasas cuestionando después todo el tiempo de, ¿y qué pasaría en ese universo si X o Y o Z? Y tienes acá historias larguísimas que todavía no acaban, se las recomiendo mucho, donde puedes teorizar, hacer comunidad, preguntarle a algún amigo, oye, ¿tú qué crees que sea el One Piece? Oye, ¿tú qué crees ujú, hasta en las novelas, ¿no? ¿En qué crees que va a acabar la novela? ¿En qué crees que Susanito y claro. Susanita van a acabar juntos? Todo este tipo de actividades que ya te involucran algo social y pues hasta teorizar, o sea, por más absurdo que suene alguna retórica de alguna historia, no es tan simple o tan común a la agenda actual como los reality shows, que de reality creo que no tienen nada, Ujú. pero mínimo te involucran un poquito más de socialización y de pensamiento.
Tal vez no será el Claro. más crítico del mundo, pero mínimo empiezas a interactuar y a desoxidar esa máquina de engranes que tenemos como mente para Sí. usarla. Ese es su propósito. Sí, y también pues otras cosas que podemos hacer es pues cambios en nuestro estilo de vida, ¿no? Desde hacer ejercicio hasta comer de forma balanceada. Sí, sí, Y pues también buscar tener hábitos de sueño pues saludables, ¿no? O sea, también sí, eso tiene que ver en todo ello, ¿no? Justamente sí. lo que mencionabas respecto a tener el celular ahí a la mano cuando ya es hora de dormir. Dormir. O sea, esto Sí. trae un montón de efectos negativos en nuestros hábitos de sueño. Y los También buscamos comer parchar. O sea, por Sí, ejemplo, sí, sí. con los hábitos de sueño es bien común ahorita que se recomienda que el magnesio, que échate tu Ajá, melatonina para que sí duermas bien. Cuando el punto principal es erradicar el problema que es de, oye, 30 minutos, una hora antes de dormir, luces bajas, luces cálidas, si tienen opción de ujú, luces de colores, luces rojas, o sí, sea, todo tiene una razón biológica. La luz roja es por una proteína que tenemos en nuestro ojo que cambia conforme a la luz que recibe. Y precisamente dependiendo del grado de luz que llegamos a recibir es como nuestro cerebro interpreta que ya es momento de descansar. Entonces, en lugar de andar buscando el comprarte tu suplemento de X o Y para dormir mejor, pues busca cambiar tu hábito de estilo de vida para que tu cerebro sepa que vas a descansar y que debes de descansar, porque es algo natural en nuestro cuerpo. claro, sí, sí, sí. Es un asunto, pues como te decía al inicio, ¿no? De cambio de prácticas y De de práctica hábitos, y de más que muchas nada. capas, sí, sí, sí. Sí. Y pues bien, o sea, si hacemos todo esto, pues las mejoras las podemos ir viendo en diferentes etapas, ¿no? Por ejemplo, de 1 a 2 semanas puede haber mejoras a corto plazo en nuestro sueño, ¿no? Si dejamos de usar tanto estas cosas, podemos llegar a dormir mejor. De 1 mes a 2 meses, pues puede haber mejoras en nuestra capacidad de memoria y estado de ánimo, Que menos ya es bastante, irritabilidad sí, sí, también. sí. Ajá, menos irritabilidad debido a que dormimos mejor y también mayor capacidad de retención de la información. Y de 3 a 6 meses, pues puede haber mejoras en general, ¿no? Por ya la integración de nuevos hábitos, ¿no? Por ejemplo, puede ser que tengamos mayor actividad física y por lo tanto eso mejore nuestra salud, ¿no? Porque ahora somos más activos físicamente, somos menos sedentarios porque pasamos menos tiempo viendo el celular y Exactamente. todo esto, ¿no? Es que Sí, fíjense lo grave y que es, o sea, pasar 2 horas al día en tu teléfono, esas 2 horas trasládenlo a cualquier otra actividad. Imagínate decir que practicas 2 horas de guitarra al día, que es un practicas montón, 2 horas de senderismo al día, 2 horas en el gimnasio al día. claro. No sé, cualquier actividad, imagínense esas 2 horas en su actividad y díganme si no podrían, tal vez no masterizar la actividad, pero ser extremadamente buenos en ella, con 2 horas al día. Claro, Pero se nos sí, 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 hace bien banal decir, no, 2 horas en el teléfono está perfectamente normal. Y 2 horas me estoy sí, yendo bajito. claro. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Y pues bueno, ¿no? O sea, junto con esto, pues hay un montón de cambios que tenemos que hacer, pues, como grupo, ¿no? En todo esto, ¿no? Por ejemplo, en propiciar que exista una educación, ¿no? Más centrada, por ejemplo, en la práctica de la contemplación, en el pensamiento crítico, en la reflexión crítica. Y así, ¿no? En lugar de ser una educación centrada en la, ¿cómo se dice? En los resultados, Los pues, y en resultados. eficientar los procesos para tener resultados. En Sí, lugar de eso, pues podríamos tener una educación que invite más este tipo de actividades que son, pues se contraponen en cierta medida a lo que se nos condiciona con el uso de estos dispositivos. sí, aquí es donde entra mucho la nueva tendencia en la educación, donde estos chats están haciendo de las suyas con la capacidad de aprendizaje de las nuevas generaciones. O sea, se están convirtiendo Sí, pues en obreros, en maquilas de jalar la palanquita del prompt, y recibir el resultado ya masticado, digerido y agendado a lo que sea que esté buscando la empresa para claro. resolver nuestro día a día. Entonces se vienen eras oscuras en cualquier ámbito, yo creo que en cualquier tipo de industria, con este tipo de nuevos profesionistas que se están dando en el día a día en las escuelas actualmente. Sí, sí, sí. Y pues bueno, o sea, algo creo que muy importante para cerrar.
es que tengamos en consideración lo siguiente, ¿no? Y es que la reflexión crítica, el pensamiento crítico en general, pues no es algo exclusivo de unos cuantos, ¿no? O sea, no es algo que únicamente las personas que están haciendo ciencia en academias súper cerradas y eso deban hacer, o sea, eso es algo de todos. Y creo que sobre todo la filosofía es algo que todos podemos y que hasta en cierto punto debemos hacer, ¿no? Porque trae beneficios para nuestra vida, ¿no? Y no quiero decir con esto que todos debamos estudiar filosofía, leer a Platón, Aristóteles, ese tipo de cosas, no. O sea, lo que quiero decir es que hacer filosofía, que se puede hacer filosofía simple y sencillamente pensando críticamente acerca de tu vida y ya. Una filosofía muy, muy personal, muy cotidiana, pues que no sea académica. Y de esta forma también podemos llegar a desintoxicarnos de estas cosas, ¿no? Si retomamos los hábitos de pensar críticamente, de la contemplación de nuestros pensamientos, de la reflexión en general, de darnos un tiempo para pensar qué es lo que estamos haciendo, si estamos actuando de forma apropiada, si nuestros hábitos son deseables, si nuestros hábitos de hecho nos están ayudando a ser el tipo de persona que creemos que es deseable ser, pues entonces en medida que hagamos eso también podemos propiciar que dejemos atrás, ¿no? Este tipo de conductas que nos están trayendo problemas, ¿no? Y a la larga pues van a terminar empeorando. Muy atinada la conclusión, bueno, la reflexión. Yo creo que sí es necesario. Creo que precisamente, o bueno, por lo menos para mí, o como he vivido la educación y mi formación, para mí, y te lo he dicho, Jero, para mí filosofía es de las materias más importantes que debería de haber en un contexto educativo superior, pero tristemente se nos suele entregar como materia en secundaria, en preparatoria, y creo que es un punto muy complicado para la etapa en la que se encuentra nuestro sistema cognitivo, el darle el valor que merece. Claro. Y es raro como adultos el como querer aventarnos a este mundo tan vasto de conversaciones sucediendo por más de 2000 años que a veces abruma, ¿no? Te sientes intimidado de que, bueno, si este tipo de hace 2000 años ya estaba pensando en cuál es el sentido de la existencia, qué puedo aportar yo, ¿no? Sí. Pero ahí está la chamba que podemos realizar. Todos podemos aportar, aunque aquí suene un poquito extraño también nuestro granito de arena, y aquí no es tan individualista. Podemos ir formando estructuras de pensamiento que nos beneficien como humanidad y Claro. cuestionarnos el por qué, ¿no? El para qué estamos haciendo lo que hacemos. Sí. Creo que eso es muy importante. Que al final de cuentas, pues, o sea, la educación, ¿no? Como lo acabas de decir, hace que este tipo de hábitos, pues, pasen a segundo, tercer, cuarto plano, ¿no? Sí. Lo que importa es producir, lo que importa es generar riqueza, lo que importa es consumir. Ajá, lo que importa es el dinero, ¿no? Y hay un montón de personas diciendo, pues, ¿por qué me voy a poner a pensar si eso no hace dinero? Y si me voy a poner a pensar, voy a pensar únicamente en cómo hacer más dinero, sin importar pues todos los asegúnes que pueda haber en la actividad, ¿no? En si es ético, en si es de hecho económicamente deseable según ciertas posturas económicas y políticas y todo esto, ¿no? Pero pues bueno, o sea, realmente lo que decíamos hace un rato, ¿no? O sea, estamos inmersos en un contexto en donde pues se nos ha estado condicionando para ser así. Y pues va a ser, creo yo, muy complicado salir de ello. De esa idea, sí. Sí, romper paradigmas cuesta, y el cuestionarnos de repente nos deja flotando o mínimo inestables en nuestra plataforma de lo que creímos seguro en la vida. Pero de cierta forma creo que va muy relacionado a la libertad que podamos llegar a percibir o tener como seres humanos. Y pues qué mejor que ser libres en cuanto a nuestra toma de decisiones y lo que hacemos con nuestra vida. Sí, totalmente de acuerdo. Pues bueno, no sé, ¿quieres añadir algo? Agradecerte a ti por estos cocoguaches, estos giros mentales, estas citas de filósofos que no es mi fuerte, pero me encanta escuchar cómo pensaban,
Si me clavo con alguna frase o pensamiento, me clavo con el filósofo y a mí en lo personal me encanta entender su contexto, el por qué pensaban así. Ahora Nietzsche siempre lo he tenido así como en un pedestal de que ahí luego te checo, no me he dado el tiempo, se me hace complicado en lo personal, pero me llevo a estos, a Heidegger, a Foucault y a Nietzsche el día de hoy. Agradecimientos a Glitchbay, otra vez extendemos felicitaciones, qué bueno que estén progresando y logrando sus metas. Gracias por dejarnos usar su música. Bueno, tú generalmente te avientas los agradecimientos y redes sociales, adelante. Ok, pues también gracias a todos ustedes por escucharnos. Gracias por llegar hasta este punto. Compartan el contenido que hacemos, mándenselo a quien les cae bien, mándenselo a quien les cae mal. Si hay alguna persona que ustedes creen que está malgastando su vida frente a una pantalla, mándenle esto, también mándenle el capítulo anterior y de una vez el canal completo, mándenle todo. Y pues nada, solamente recordarles que pues ahí están estas medidas de evaluación del contenido que creamos, ¿no? 5 estrellas, likes, comentarios y todo ello. Todo es bienvenido, ¿no? O sea, pongan allí, si les gusta, denle 5 estrellas, suscríbanse, no les cuesta nada, a nosotros nos hace diferencia. Sí, a ustedes no les hace diferencia. A nosotros sí. Va a ser que menos de un segundo del tiempo que malgastan en sus redes sociales, o sea, fácilmente pueden regresar a seguir viendo TikTok. Pero a nosotros sí nos hace un poquito de diferencia respecto a el contenido que hacemos y cómo eso impacta en, pues, lo que planeamos hacer a futuro, ¿no? En estos medios. Sí, comenten si les gustó el formato. Estamos experimentando todavía, agarrando nuestro lugarcito. Y pues próximamente verán algunos cambios y cositas. Se vienen cositas. Ajá. Así es. Sí, así es. Pues nada, sean felices. Cuídense. Bye. Cuídense. Bye. Sayonara. Bye. Bye. Paralogía Podcast.